Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. Estimados cibernautas, este 5 de octubre del 2023, el tema a debate es el mandato de la Suprema Corte para la designación de comisionados del INAI. Así que es un tema candente. Gracias por acompañarnos. Bien, esta noche, como siempre, tenemos un panel de lujo. Está con nosotros el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz y catedrático de nuestra Casa de Estudios. Se encuentra también con nosotros el doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches, doctor. Gracias por su invitación. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático también de nuestra Casa de Estudios. Y el doctor, como siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de la Universidad Veracruzana, es DIT 1, y quien es coconductor de este espacio informativo desde su fundación, de su creación de este programa. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. noches. Saludarlos a todos. Bien, les quiero comentar que nuestro equipo de producción ha preparado un video inherente al tema que hoy vamos a debatir. Por favor, adelante. El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado de la República designar, antes del 15 de diciembre, a 3 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. La Constitución establece que en caso de incumplimiento se procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito, hecho poco común y en que en otras ocasiones no ha sido aplicado. Los morenistas Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijeron que la Cámara Alta es autónoma, asegurando que este poder cumplirá con base en sus tiempos, métodos y reglamentos. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y que usted que nos acaba de hacer favor de sintonizarnos, el tema es el mandato de la Suprema Corte para la designación de comisionados del INAI. Así que vamos a dar inicio con los cuestionamientos de este tema. Dice, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado al Senado de la República que designe y nombre a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que están pendientes. En este sentido, consideran que sí se acatará este mandato crucial. Doctor Pimentel, ¿cómo ve usted esta cuestión? ¿Acatarán o no? Muy buenas noches. Pues en principio agradecer la invitación de la Universidad de Jalapa y en especial del rector, y desde luego con un panel de gente tan calificada como la que nos acompaña. En principio, tomando en consideración que dentro de este programa lo ven alumnos, abogados y demás, quisiera iniciar señalando que cuando se crea la Constitución en 1917, se piensa en que tiene que haber un control, tiene que haber un respeto a la misma. Dice, bueno, ya está la Constitución, pero ¿qué pasa cuando la misma es quebrantada? Entonces, a través de esto hemos venido evolucionando, y cuando alguna autoridad vulnera un derecho humano de un ciudadano, acude al juicio de amparo. Cuando el Congreso, ya sea de la Unión o los estatales o cualquier órgano que elabore leyes, esa ley infringe o violente a la Constitución, que es el mando supremo, se puede plantear una acción de inconstitucionalidad por determinados sectores.
Y finalmente, esto en 1994 surge cuando hay una invasión de esferas competenciales. La Constitución le da una competencia a cada órgano, pero cuando uno de ellos invade el que le corresponde a otro, se plantea una controversia constitucional. En este caso tenemos el gran problema de que el 1 de abril de este año tenían que haberse designado ya los comisionados del INAI, ¿verdad? Concretamente 3, tenía que hacerlo el Senado. Al no realizarlo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información plantea una controversia constitucional. Dice, bueno, en atención de que no estás cumpliendo y estás invadiendo mi esfera porque no me estás dotando del personal necesario para poder sesionar, pues hay una conducta de carácter omisivo. Estás omitiendo designar a los consejeros. Plantea la controversia constitucional. Esta se radica el 4 de abril del presente año y dentro de ella pues empieza a sustanciar. Empieza a encontrar una serie de problemas. El primer problema es que le toca a Loretta Ortiz la ponencia y Loretta Ortiz dice, bueno, pues hay que desecharla. Dice, en primer lugar, el proyecto es de desechamiento porque la presentaron el 27 de marzo y el consejero se tenía que nombrar el 1 de abril. Por lo tanto, la presentaron extemporánea, es decir, antes de tiempo, y en consecuencia procede el desechamiento. Sin embargo, a través de esto, y ya discutiéndolo la Corte, acordó que no era correcta la postura que ella tomaba y que había que darle seguimiento, había que admitirla. El 4 de abril se admite, se sustancia, se emplaza a la parte demandada, se celebra la audiencia y se resuelve. Paradójicamente, la resolución se emite el 2 de octubre, una fecha que para los ciudadanos tiene un contexto especial porque todo el mundo dice el 2 de octubre no se olvida. Bueno, pues partiríamos de un primer concepto de decir que en esa fecha se emite la resolución. A la resolución acuden 10 ministros, 8 de ellos votan a favor de declarar que sí hubo una invasión de esferas competenciales y sí corresponde obligar al Senado a que emita la designación de los comisionados, y 2 desde luego pues que votan en contra, que lo han hecho de manera permanente. Esto genera pues que ahora tenga que venir ya el cumplimiento de ese ejecutorio. En razón de esto, la Corte, sabiendo específicamente que el Congreso, que la Cámara de Senadores ya está sesionando, le dice, bueno, pues te doy de límite hasta el 15 de diciembre para el efecto de que emitas descumplimiento a esta ejecutoria federal. Este es el gran problema. El Senado, empezamos por ver que los senadores del Frente Amplio dicen, no, pues hay que cumplirla, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos al otro sector, que es mayoritario, y dice, no hay que cumplirla. No podemos cumplirla porque no puede invadir nuestras esferas. Y entonces le dan un matiz o una salida diferente y dice el presidente de la Jucopo, dice, bueno, es que no puede obligarnos a que nosotros emitamos el voto. Lo que él nos está diciendo es que la discutamos y debatimos y decimos quiénes son los factibles candidatos a esa comisión. Pero si no llegamos a un consenso, pues no nos puede obligar porque es nuestro derecho y nuestra facultad poder determinar cuándo y cómo lo desarrollamos. Dice, un poder no puede invadir al otro, por fortuna tenemos una autonomía, etc. Ese es el gran problema que se presenta. Para cerrar esta primera intervención, que es de carácter histórico, solo señalaría 2 cosas. Una de ellas, bueno, en principio, que los senadores se olvidan de algo muy importante. Cuando ellos asumieron el cargo, lo primero que hicieron fue protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución dice que habrá 7 comisionados del INAI. Y la Constitución dice que el Senado será el que nombre a los comisionados cuando vayan concluyendo sus periodos. Entonces, por lo tanto, sí tiene una obligación de carácter constitucional, primer presupuesto. El segundo es que la Constitución también señala que la Suprema Corte tiene mecanismos para obligar al cumplimiento, que ese sería el punto toral. Recuerdo que allá por 2015, aproximadamente 2014-2015, la Suprema Corte destituyó y consignó al presidente del Congreso del Estado de Jalisco por violentar una suspensión. Y dentro de esto, pues se ha venido generando, tendrá 2 meses, que el ministro Alcántara tenía un proyecto para destituir al presidente de la República por un incumplimiento, que se suspendió la sesión y no se llevó a cabo. Pero hay por ahí un anteproyecto de esa naturaleza. Entonces creo que aquí lo que vamos a ver
es un juego de fuerzas. Una de ellas, que es el Senado, que dice, pues nadie puede obligarnos, nosotros podemos desacatar lo que queramos, porque lo vamos a discutir. Y además se filtra una comunicación del presidente de la Jucopo, donde dice de manera extraoficial, no, pero la vamos a programar entonces para diciembre. ¿Qué está pensando? Dice, bueno, si me estás dando hasta el 15 de diciembre, pues la programo el 12 de diciembre, sí, la debatimos, no llegamos a tener las 2/3 partes, y decimos, oye, Suprema Corte, estamos acatando, ya debatimos, ya nombramos la terna, pero no hubo el consenso. Por lo tanto, esperaremos hasta el siguiente periodo para nombrarlo. Y así se la llevarían y le dirían a la Corte, no hay un incumplimiento total, estamos acatando tu decisión, la estamos debatiendo y la estamos discutiendo, simplemente que bajo nuestra autonomía de principio de democracia y de una mayoría absoluta que debe de haber, en este caso las 2/3 partes, pues no lo hemos logrado. Entonces creo que el gran problema que se va a presentar es si la Corte va a ejercer verdaderamente las atribuciones que la ley le da, y en un momento dado decir, bueno, presidente de la Jucopo, si tú no cumples, no voy a destituir a todo el Senado, pues sería imposible que lo destituyera, pero sí puedo destituir al presidente del Senado por no darle cumplimiento exacto a un mandato de carácter federal. Ese va a ser el gran reto que se dé. Bueno, y creo que es muy interesante, ¿no? Y pues consideramos que puede haber desacato ahí. Gracias, doctor. Pues qué asunto más emblemático en los años recientes de nuestro país, porque no habíamos tenido una afrenta entre poderes con tal agudez como la vemos en este sexenio, donde hay declaraciones, confrontaciones y prácticamente una total y absoluta repulsión, donde el único equipo claro que se ve es el poder legislativo con el poder ejecutivo, y eso parcialmente, porque como no hay una mayoría absoluta, no puede haberla, pues el resto del Congreso de la Unión también está en oposición al poder ejecutivo. Entonces, efectivamente, lo decía el doctor Pimentel de manera muy puntual en esta gran radiografía que nos ha presentado sobre el caso, el desacato a una orden judicial estriba, y dice claramente en los numerales, sin causa justificada. Ese es un elemento que el Senado ocuparía o ocupará de manera muy acertada para sus intereses. Y va a decir, bueno, quien incumpla sin causa justificada, yo lo justifico a través de lo que acertadamente refería el doctor Pimentel, los consensos políticos. Ya presenté, el presidente lo vetó, es su facultad, nosotros ya volvimos a presentar una terna, nadie acude, o si acuden no se aprueban, y ahí no la podemos llevar por causa justificada. Entonces, ¿esto a qué nos podría llevar a nosotros? A mirar que hay un desacato material, pero con un respaldo normativo. Y si nosotros hacemos un análisis muy, muy específico de las circunstancias, la realidad es que hay una negativa notoria del Congreso de la Unión de nombrar comisionados del INAI, de la mano con la gran negativa que ha externado a los cuatro vientos el titular del Ejecutivo, donde claramente ha dicho que el INAI no sirve y que solo sirve para ocultar información o para revelar información de manera facciosa. Lo ha dicho públicamente en varias mañaneras. Entonces, la animadversión del titular del Ejecutivo respecto del INAI y obviamente el respaldo que tiene en el Congreso de la Unión han hecho que la tarea de la designación de comisionados no se logre. Sin embargo, encontraron el recoveco legal suficiente y necesario para poder sustentar ese retraso. Esto nos lleva al final a entender que lo que necesitamos es una reforma constitucional que permita subsanar ese gran vacío que tenemos, donde el desacato puede pasarse en realidad inadvertido bajo un recoveco de la norma. Algo parecido a lo que ocurre con la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasa cuando no hay consenso? Pues al final se insacula, al final por tómbolas se sacan, y dices, pero ¿por qué? Porque la relevancia que tiene el INAI para la estructura democrática del país es tal que no podemos estar supeditados a la voluntad política del Congreso de la Unión. Entonces se desarrolla un mecanismo que no es el más idóneo, pero al final permite que la designación se logre. No ocurre así en cualquier otro nombramiento, de tal suerte que si el Congreso se lo propone,
no se van a nombrar comisionados de otros organismos autónomos, no se van a nombrar integrantes de las, por ejemplo, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, no se van a nombrar integrantes del IFETEL, y así, si nosotros miramos todos los organismos autónomos que requieren análisis, aprobación de ternas y propuestas para organismos autónomos, si el Poder Legislativo se lo propone, puede llegar el caso en que no designa a nadie bajo el argumento de que no hay consenso político en los casos donde tiene mayoría. Y por supuesto que esto es una debilidad de diseño normativo que hay que cambiar, porque ya está claro que la figura de desacato ex profesa tiene la salvedad de la causa justificada, y por tanto el Congreso simplemente, ya lo decía el doctor Pimentel acertadamente, se lava las manos. No hay consensos, tenemos tiempos, tenemos plazos, hay que agotarlos, y por tanto no hay desacato, y luego entonces no me puedes a mí obligar a legislar o a nombrar consejeros, comisionados en este caso. Entonces, bueno, estamos en una encrucijada donde lamentablemente, si el Poder Legislativo se lo propone, no habrá comisionados del INAI hasta que llegue un nuevo gobierno, una nueva legislatura y haya voluntad política. Cierro mi intervención diciendo que lamentablemente hoy la responsabilidad jurídica está supeditada a la voluntad política, y eso se llama politización del derecho, y eso no debería de ser en un sistema que se precie de tutelar derechos humanos. Pues muy bien, doctor Vázquez Azuara, pero habría que, como dicen, escarbarle más, porque esto tiene más fondo. Así es. Y ¿qué abundarías en esto, maestro Vito? Bueno, en primer lugar, esto nos lleva a realizar un análisis profundo desde su origen. No, el Poder Ejecutivo de ninguna manera ha estado de acuerdo en el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información. Trató en un momento dado, en diversas ocasiones, de desaparecerlo definitivamente. Después dijeron que no, porque él no tiene facultades para hacerlo. Ahí hay algo importante. Cuando esto sucede, le dice muy claro a la Suprema Corte: no, tú no puedes tomar esa decisión y decir voy a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pero entonces él dice, bueno, su integración sí está en mis manos, y tan está en sus manos que dice, bueno, fíjate que ahí va la propuesta ya aprobada por el Senado, donde dice, aquí están los 3 consejeros integrantes, pero él tiene una facultad también constitucional para vetarlo, y así lo hizo. Así es. Y así lo hizo, y todo dentro de la ley, pero dentro de la ley que hoy, nos guste o no nos guste, debemos de aceptar que no estamos, ya como se ha venido diciendo, en un país democrático, ¿no? Estamos cayendo en una monarquía propiamente. ¿Por qué? Porque él dijo, no pasan por esto y esto y esto, y se acabó, y el que decide soy yo, y los vetó. Ahí fue una cuestión. Yo le llamaría autocracia, ¿no? O autocracia, ¿no? Perdón, una autocracia que él la está ejerciendo, y de mil maneras. Luego, si le damos vuelta, se movió porque no funcionaban y tenían muchísimas ya demandas de información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se van a la Suprema Corte y los autoriza que funcionen con 4 consejeros nada más, como está actualmente. Dice, ya ven, él lo dijo en una mañana, ya ven cómo puede funcionar con 4, no necesita los 7. No. Cosa que es totalmente fuera de derecho, y como un desconocimiento claro y profundo a las actividades que debe realizar. Ahora, aquí hay un análisis profundo a ese artículo de la Constitución que dice, como bien lo mencionaba el doctor Azuara, sin causa justificada. Y la causa justificada constitucionalmente que está ahorita aprovechando el Senado es que dice, me dijiste que con las 2/3 partes, ¿no? Así es. No las tengo. Y entonces la Suprema Corte se ve cruzada de brazos porque le dice, mira, te mando a decir
que en esta sesión que hubo, aquí está la votación y no se cumplen las 2/3 partes. Y no puedo desacatar lo que dice la Constitución, y tú estás para cuidar que se cumpla con la Constitución. Y ya se llevó a cabo la sesión, no se junta, no hay las 2/3 partes. ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego dicen, espérate, vamos a volver a insistir en otra reunión. Pero esa reunión también está sujeta a los mandatos constitucionales, en que tiene la facultad el Senado para determinar las fechas para llevar a cabo otra sesión y meter en el orden del día ese tema. De modo que, aunque nuestra Constitución, el artículo 107 y 103, creo que si no mal recuerdo, de la Constitución, dispone claramente que en un momento dado pudiera haber alguna presión diciendo que se va a destituir al presidente del Senado o al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues no pudiera ser, porque obviamente que esa es la justicia. Bueno, señor, ¿qué quieres que haga? ¿Que desobedezca a tu Suprema Corte? Dime, desacata la Constitución, y entonces, aunque no haya las 2/3 partes, sácalo con una 1/3 parte. Entonces eso no lo puede hacer la Suprema Corte. Y él dice, y no los tengo aquí a los señores votando a favor, está al 50-50, y aquí está el acta, aquí está. Entonces, creo, doctor, que estamos metidos en un problema, sí, de singular importancia, porque estamos sujetos eminentemente a la cuestión política, y más ahora con esto que está en juego, el presupuesto, que de alguna manera está favoreciendo a uno y perjudicando a otro, como es la disminución de lo que le tenía asignado el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial pues se siente afectado y dice, por aquí me voy. Y el otro dice, bueno, no estás de acuerdo con lo que yo digo, pues de aquí es donde. Y falta que también, una vez que sea aprobado, por alguna presión que tuviera de carácter jurídico con la Suprema Corte, también vuelve a tener el derecho el señor presidente como de vetarlo como presidente del Ejecutivo, y va a ser un asunto de nunca acabar. Lo cierto es que yo coincido con el doctor Raúl y con el doctor Azuara en el sentido de que vamos a llegar al 2024 y no creo que tengamos integrado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y que ahí siga funcionando con los 4 magistrados, porque desgraciadamente, algo que debemos reconocerlo, nuestra Constitución, como nunca se han dado estos problemas, no está considerando ciertas situaciones jurídicas para quitar esos candados y decir, bueno, esto se puede hacer así o se puede jalar acá, amén de que para que la Constitución pudiera poner ciertos candados a yo no voto, yo no estoy, quienes la tienen que reformar pues también son ellos, porque son reformas constitucionales que deben estar de acuerdo con las 2 cámaras. Sí. Entonces, pues al menos ahorita, por lo que se vislumbra, no creo que se vayan a dar esas reformas ni que alguien se vaya a quererlas proponer. Ellos están ocupados ahorita en la cuestión política por las elecciones que tenemos en puerta ya, que ya empezaron de hecho y de derecho para el 2024. Entonces yo pienso, es un pensamiento muy particular, que esto se va a definir allá después del día 1 o 2 de septiembre del 2024, cuando ya tome posesión las nuevas cámaras. Ahora, esto sí tiene alguna relevancia o algún cambio el sistema democrático que actualmente vivimos. Bien, pues está complicado, ¿verdad? Una situación muy... Y ojalá se resuelva a favor de los ciudadanos, porque esto se requiere, la información que requerimos de esa institución, pues es importante. Así es. Pues, doctor, ayer lo analizábamos, son 9 billones de pesos lo que está en juego, que vamos a pagar nosotros, los mexicanos, y que es una deuda muy grande a 20 años, y que si se aprueba, pues dijera el doctor Raúl Pimentel, aquí hay 2 regalos para los niños,
uno para el que nace y el otro, el primer regalo que le da el gobierno es que lo va a dejar endeudado por 20 años. Entonces, Siguen los nuevos. ¿y quiénes van a pagar? Pues nosotros, porque tendrán que subir los impuestos, porque los impuestos no están de acuerdo con los egresos. Así es. Bueno, Los cautivos. vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Así es. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero de un sueño arrullar, sueño de albor y azar. Informarse también es trascender, por ello lo invito a que todos los viernes en punto de las 12 del día me acompañe a Recuento Semanal, donde le presentaremos las noticias de los últimos días que han dado de qué hablar en nuestro estado, en el país y en el mundo. Soy Jorge Rodríguez Franco y esto es Acrópolis Multimedios. Estamos de regreso. Esta es Noche de Debate, análisis a fondo. Y el tema que usted que nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos es el mandato de la Suprema Corte para la designación de comisionados del INAI. Bien, vamos a continuar. Pues es un tema muy importante, a todos nos interesa porque somos mexicanos y a todos nos interesa este tema. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la Cámara Alta es autónoma y por tanto cumplirá el mandato jurisdiccional en uso de sus facultades republicanas. Esto se advierte como una forma diplomática de no atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor. Sí, tiene varias directrices de carácter político. Yo creo que es lo primero que habría que ver. En principio, para el auditorio debemos recordar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Protección de Datos fundamentalmente lo que hace es garantizar un derecho de todo ciudadano a la información sobre las actividades que realizan las autoridades, que esto es lo que de alguna manera se ha venido retrasando y cuando se han visto obligados han creado leyes de seguridad nacional y diciendo el Tren Maya no se puede publicar nada porque es de seguridad nacional, ¿no? Y así lo han hecho con todos los programas.